Buenas tardes a todos y a todas. Esta es nuestra reunión número 16. Notablemente cómo pasa el tiempo. Ha sido unas jornadas largas, pero muy interesantes. Así que bienvenidos a esta situación, a esta reunión, y esperamos que compartan con profesores que nos presentará a continuación su ponencia. Les voy a dejar con la profesora Claudia para que nos introduzca entonces en esta sesión. Por favor. Hola a todos, bienvenidos. Estamos cerrando un ciclo muy lindo en el que tenemos a un colega que es de la casa, Álvaro Guirimilla Tisnó. Estoy muy contenta de haber sido partícipe de este hermoso seminario junto a un equipo muy dispuesto, ¿no es cierto?, que estuvo formado por todos los docentes de la carrera, y el equipo, ¿no es cierto?, organizador, que estuvo a cargo de nuestro coordinador Guido Olivares, de Verónica Enríquez, principalmente, de Cristian Parra, en todo lo que fue la programación y subir todo lo que es a la página web donde ustedes pudieron tener acceso a este evento, y yo que estuve a cargo de las gráficas. Ha sido un equipo que nos hemos visto muy afiatados, ¿no es cierto?, en este proceso, que ha contribuido a que la carrera haya tomado otro rumbo que ha sido muy lindo, en donde ha habido un equipo muy cohesionado, como les contaba, lo cual me tiene muy contenta, y de pertenecer a un equipo así también. Hoy entonces estamos con la ponencia, como les decía, de un colega que es de la casa, Álvaro Guirimilla. Él es diseñador de la Universidad de Valparaíso, ¿no es cierto?, formado en la misma escuela de muchos de nosotros, los profesores que hacemos clases en la UPLA, ¿no es cierto?, escuela de grandes maestros y profesores que hoy imparten el diseño. Álvaro, entonces, titulado de la Universidad de Valparaíso como diseñador, es magíster en Pedagogía Universitaria de la Universidad de Playa Ancha y diplomado en Responsabilidad Social Universitaria por la Universidad de Concepción. Es profesor del Departamento de Arte y Diseño en nuestra facultad, por lo tanto es colega de nosotros, y también profesor adjunto de la Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso hace ya varios años. Su trabajo académico se enmarca en temáticas como la innovación, propiedad intelectual y tecnologías de la información y comunicación aplicadas al diseño. Participa actualmente y ya en su carrera, ¿no es cierto?, como profesional, en equipos de investigación, ¿no es cierto?, ya en su postítulo él se ha perfeccionado y está participando actualmente en un proyecto del FIC de etnofarmacia en Rapa Nui, muy interesante, que quizás después nos pueda hablar algo de eso en su vida profesional y la trascendentalidad que hay y la importancia que merece el que todos, una vez que nos formemos, ¿no es cierto?, nos postitulemos y tengamos una vida profesional interesante como académicos e investigadores. Y también es parte del equipo académico que lleva adelante el programa de diplomado en ecodiseño de la Corfo, Fede Fruta, en la Universidad de Valparaíso. Así que recibimos con un aplauso virtual, ¿no es cierto?, el aplauso virtual de todos a Álvaro Guirimilla.
Alvarito. Bien, oye, gracias. Tremenda presentación, muchas gracias por eso. Claudia, bueno, primero que todo quisiera agradecer obviamente al equipo que preparó todas estas actividades, ¿cierto? Que ya se han prolongado, si no me equivoco, desde el mes de julio, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y recuerdo haber estado en alguna reunión así, cooperando, porque en realidad los que llevaron adelante el trabajo fueron, ¿cierto?, quienes están presentes, quienes le han acompañado en estas sesiones. La profesora Claudia, el profesor Guío, la profesora Verónica, el profesor Cristian, ¿cierto? Y un poco más atrás nosotros, ¿no? No quiero dejar afuera a nadie, ¿cierto? Atrás nosotros el resto, ¿cierto? Alejandro, Raúl, las profesoras, ¿cierto? Que son más como, por decirlo, del sello de la facultad, y los profesores también que de alguna manera, ¿cierto? Nutren a la carrera en los aspectos teóricos de cultura, ¿no? No quiero dejar nada ahí afuera, pero agradecer esta oportunidad. Bueno, soy quien cierra, espero estar a la altura de este momento, ¿cierto? Y un poco de la idea que se planteó, ¿cierto? Hace unos meses, ¿cierto? En esta condición que ya se ha prolongado por bastante tiempo, que ha sido en este caso para mí, ¿cierto? Y me imagino que para muchos de ustedes, dependiendo de dónde estén, ¿cierto? O de un enclaustramiento, o eventualmente de ciertas restricciones en la vía normal que llevamos, ¿no? Y bueno, quiero felicitar a este equipo por el logro, ¿no? De poder tener esta idea de generar una actividad que en este momento quizás nos permite también conocer personas de otras latitudes, ¿no? Así me lo han comentado en la realización de este seminario, ¿no? Bueno, como nace de una propuesta hacia nuestros estudiantes en específico, ¿no? Los estudiantes de la carrera de diseño y la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Playa Ancha, la Facultad de Arte. Bueno, la orientación que quise dar a esta presentación tiene que ver con algo bastante como de introducción, ¿no? Quizás el nombre que figuraba, me fijaba el otro día en el portal del seminario, no es una introducción a la programación, no es que vayamos a programar hoy, sino que más bien invitarles a ustedes a conocer algunas cosas que después ustedes pueden ir conociendo si les interesa, si les gusta, ¿cierto? Esto que vamos a ver, con el fin de nutrir con otras herramientas y otras habilidades, digo, su formación, ¿no? Creo que eso es una virtud que tenemos nosotros los diseñadores, y me imagino que un poco las presentaciones que han ido dando, ¿cierto? Con antelación a esta han ido como construyendo este mapa, ¿no? Recuerdo algunas de las que leí, ¿cierto? La gestión del diseño, el marketing del diseño, el pensamiento del diseño, ¿cierto? Algunas más cercanas a esta presentación, como el trabajo con algunas de las plataformas ya de programación. Entonces, bueno, la invitación es a eso, mi invitación a estas sesiones es un poco reflexionar y ver algunas de las cosas bases que permitirían a ustedes, quizás, si es que se sienten a gusto, si les interesa, ¿cierto?, ir aprendiendo, ir conociendo, ir desarrollando como conocimiento, ¿ya? Y especialmente algo que contábamos y que conversamos con el equipo aquí docente, que está preparando este seminario, que ocurre en este contexto, ¿no? Que nos permite de repente estudiar en línea, ¿no? Estudiar por medios como como el Zoom o el Meet u otros, ¿no? Bueno, los invito entonces a esta presentación. Voy a compartir la pantalla. Primero voy a proyectar aquí, y aquí tengo que moverme. Bien, ustedes me dicen si se está viendo esto, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, como decía, en esencia la presentación que voy a hacer hoy día es un poco una relación, ¿cierto? Y establecer un poco la relación que hay entre diseño y programación, y los lenguajes de programación, ¿no? ¿Qué pueden tener en común? La idea de esta conversación, si se quiere, es generar una breve reseña de la relación entre nuestra disciplina, diseño, ¿cierto? Entendiendo que la mayoría de quienes están en esta audiencia son estudiantes de diseño, son eventualmente diseñadores jóvenes, ¿cierto? Y que están desarrollando su labor o su disciplina, ¿cierto? Y conocer cómo son las posibilidades que nos entrega hoy en día, ¿cierto?, los lenguajes de programación y los entornos de programación, que son accesibles,
y que permiten eventualmente desarrollar quizás respuestas en el contexto que vivimos hoy en día, ¿no? No solamente el de la pandemia, sino que en el contexto tecnológico que vivimos hoy en día. Bueno, primero que todo, me gusta partir un poco presentando, ¿cierto?, una visión propia de lo que yo entiendo como diseño. Para mí el diseño se aproxima a una actividad cuyo fin es el mejoramiento del entorno más próximo del ser humano. Por esa razón crea y materializa condiciones, o sea, las mejora estas condiciones de la naturaleza para que las personas, por ejemplo, puedan comunicarse, interactúan, resuelvan sus necesidades cotidianas más fácilmente, ¿cierto? Y esto gracias al desarrollo de objetos, utensilios, herramientas, vestuario, o sea, todo lo que es el artefacto o todas las cosas que son artificiales, ¿no? Que indican un sinnúmero de tecnologías, ¿no?, que son pensadas y elaboradas para este fin. Es una actividad que requiere del saber de otros, ¿ya? Como diseñadores, nosotros nos tenemos que flexibilizar, ¿cierto?, a colaborar y trabajar eventualmente con otros profesionales, porque eventualmente desde esa área de conocimiento o de acción, ¿cierto?, ayudarán a desarrollar las tecnologías, dependiendo del contexto que sea, ¿cierto? Y esto está inherentemente motivado con la creatividad y la innovación, ¿no? O sea, el diseño tiene estos componentes, ¿ya? Tiene estos componentes a mi juicio. Nuestro entorno es tecnológico, donde vivimos como seres humanos, es una realidad artificial. Esto de repente no nos damos cuenta porque la vivimos día a día, pero no reflexionamos de que todas las cosas que están a nuestro alrededor, la casa, el muro, la ventana, ¿cierto?, el techo, la ropa, todas ellas son elementos que nos permiten sobrevivir y vivir, ¿cierto?, con las condiciones naturales que tenemos en un contexto que es bastante como, por decirlo, si nos quedáramos como en la selva, por decirlo así, quizás no sobreviviría, ¿no? Y aquí tengo dos imágenes, ¿no? Dos imágenes que están graficando quizás en extremo esta situación, ¿no? Vemos la casa, donde podemos tener el calor controlado, el frío controlado, el lugar donde podemos comer, desarrollar, ¿cierto?, nuestras actividades. Y en general lo que vemos aquí es esta realidad artificial, ¿no? Y ahí viene un tema que tiene que ver con la tecnología, para entender que primero que la tecnología no necesariamente se relaciona eventualmente a cuestiones electrónicas o digitales, como lo vamos a ver a continuación, sino que tiene que ver con todo aquello, ¿cierto?, que conformamos, ¿no? Y quizá aquí, no sé si ven mi mouse, ese sillín o banca tiene, ¿cierto?, un elemento que no tiene nada que ver ni con la electrónica ni con la computación, sino que tiene que ver quizás con una cuestión metalúrgica, ¿no? O sea, todas estas condiciones son tecnologías que de alguna forma, ¿cierto?, el hombre ha ido a través de su conocimiento, a través de su saber técnico, desarrollando y generando artefactos. Y por ello hay un saber tecnológico que ha sido traducido por y para el hombre, para el ser humano, perdón, para ser más incluso. Un diseñador, a la vez, y aquí voy a tomar algunas ideas que declaran, a mi juicio, muy bien Mike Press y Raquel Cooper en el libro El diseño como experiencia. Aquí tengo el libro, si se ve en la pantalla, muy buen libro, ¿ya? Recomendable. Un diseñador es un creador, ¿no? O sea, un creador, viendo estas condiciones que mencionaba hace un instante, ¿cierto? Es un creador que elabora, ¿cierto?, y de alguna manera controla esta tecnología, ¿no? Estas técnicas, ¿cierto?, y este saber tecnológico, y lo trata de mezclar entre la estética y lo tecnológico, ¿no? Y así el diseñador es capaz, a través de su trabajo, ¿cierto?, a través de lo que diseña, de posibilitar significación, ¿no? Significación, ya sea cultural o de otra índole, ¿cierto?, con las personas, con los públicos con los cuales desarrolla ese tipo de respuesta. Y a la vez, dicen estos autores, el diseñador crea su propia definición de lo que debe ser un diseñador, cómo utiliza sus conocimientos, habilidades y teoría en un campo de aplicación. Y aquí me gustaría detenerme porque en el fondo es hacia dónde va un poco esta presentación, porque yo creo que la mayoría de ustedes, si son estudiantes de diseño o diseñadores, entenderán que de alguna forma, ¿cierto?, nuestra disciplina es bastante como flexible, ¿no? Nosotros
de alguna manera la formación en diseño nos motiva a aprender cosas que de repente pareciesen que estuviesen dispares, ¿no? Por ejemplo, alguien que se enamora de la gastronomía y va a la gastronomía, ¿cierto? Y trata de, ¿cierto?, juntarla con lo que es diseño. U otra persona que está en el ámbito quizás de la salud, ¿cierto?, en las condiciones de sanidad, ¿cierto?, como en el contexto que vivimos hoy día, y también quizás ahí trata de aplicar, ¿no? Entonces hay un montón de saberes, entre ellos los tecnológicos, que obviamente el diseño y los estudiantes de diseño, los diseñadores, ¿cierto?, son preparados, son orientados a aprender conocimientos, habilidades y cuestiones técnicas, que luego según las características o las necesidades o las motivaciones de esos diseñadores y diseñadoras, ¿cierto?, se aplican en un campo de aplicación, valga la redundancia, ¿no? Donde de repente, ¿cierto?, todo esto, este pastiche genera un resultado a través de una respuesta de diseño, ¿no? Utilizando la creatividad, la inventiva y obviamente la imaginación, ¿no? Entonces, creo que esto lo conocemos, la mayoría de la audiencia que está presente hoy día está relacionada con el diseño, ¿cierto? Entenderá que nos gusta saber de todo, creo yo, ¿no? No sé si compartimos esta idea, ¿no? Aprendemos de historia, aprendemos de tecnología, aprendemos de medicina y otras cosas, porque creemos que es relevante para lo que estamos haciendo. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Hoy en día los diseñadores nos enfrentamos, ¿cierto?, en un canon de formación que es distinta a lo que quizás recibimos. Mencionaba la profesora Claudia, ¿cierto?, nuestros lugares de formación. Hace 20, 30 años, ¿cierto?, la formación quizá era un poco distinta, ¿no? Porque en el fondo, dentro de las cosas que utilizábamos, las técnicas y tecnologías, estaban más relacionados con eso, con lo que mostré hace un rato, la banquita, ¿no? Una metalurgia o con la tecnología de la madera, pero no con temas que después, ¿cierto?, revolucionaron nuestro contexto cultural de la humanidad, ¿no? Y que están ahí señalados, ¿no? Dentro de la tecnología, obviamente, hay un desarrollo que tiene que ver con la computación, la informática y la electrónica, que definitivamente modificaron un poco cómo nosotros hacemos y pensábamos diseño, ¿no? En mi caso yo soy parte de la transición, ¿no? de aquellos estudiantes que fuimos formados en lo análogo, o sea, que teníamos que dibujar y quizás hacer muchas cosas a mano. Yo recuerdo hasta el último año de mi formación haciendo todo a mano, ¿cierto? Y al último apareció la computación. Y luego, ¿cierto?, meternos en este mundo, ¿no? Si recuerdan, durante los años 90, y si lo han sabido, si ustedes han explorado este tema, nace este concepto del nativo digital, ¿no? Que puede ser que muchos de ustedes lo sean, ¿no? Nosotros vivimos en ese punto, digo yo, ¿cierto?, mi generación, en un proceso donde estábamos pasando de un lado a otro, ¿no? Y por lo tanto, claro, empezamos a ver que la computación, la informática y la electrónica definitivamente cambiaron muchos de los contextos de formación. Y al diseñador, ¿cierto?, y a la diseñadora, ¿cierto?, también le cambió ese contexto. Además, con el surgimiento durante los años, ¿cierto?, en precisión me voy a concentrar en los 90, ¿cierto? Internet tiene mucho más tiempo. Con la Internet, ¿cierto?, que genera por aquí, ¿cierto?, un montón de cosas que de alguna manera nos afectan como diseñadores, abrió un montón de campos de aplicación que antes no teníamos, ¿no? Así, los diseñadores ahora tenían que ver con este mundo intangible de la electrónica, de la informática y de la computación, ¿no? Que teníamos que decir algo ahí. Y aquí hay algunos ejemplos, aquí hay algunos de los sustratos que tiene Internet como un esfuerzo, ¿cierto?, que tiene que ver con estos tres componentes de electrónica, de computación e informática, y que ahí en ese cuadradito, chicos, ¿cierto?, en la web, ¿cierto?, modificó un montón de cosas para los diseñadores, ¿ya? De ahí surgen, por ejemplo, ya los primeros lenguajes de programación, ya, que podían ser entendidos por los diseñadores, ya, o sea, igual existían, obviamente, los informáticos, ¿cierto?, ya estaban desarrollando esto hace mucho tiempo, pero desde donde podíamos, ¿cierto?, tener quizá una implicancia, ¿no? Una implicancia que después generó nuevas ocupaciones y nuevas especializaciones, como el diseño y el desarrollo web, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, no están de algún modo aquí tocados, ¿cierto?, las aplicaciones móviles, ¿no? Las aplicaciones móviles como un mundo de desarrollo
que los diseñadores, ¿cierto?, tienen un campo de acción. Además, los últimos años, ¿cierto?, nos hemos visto enfrentados a lo que es este concepto, ¿no?, el Internet de las cosas, ¿no? Además de esta conectividad a través de computadoras, ahora esto se traslada, ¿cierto?, a los objetos, a los artefactos. Los artefactos comienzan a ser inteligentes y se empieza a hablar de la ciudad inteligente, ¿no? O sea, nuestro entorno, este entorno artificial ahora nos puede responder, nos puede, ¿cierto?, podemos interactuar con él de una manera distinta, nos puede dar respuestas que no esperábamos, ¿no? Y así aparece, ¿cierto?, este concepto que hoy en día impacta, ¿cierto?, nuestra sociedad, y yo creo que ahora no podríamos decir que nadie está sin algún objeto que tenga que ver con la Internet de las cosas, ¿cierto? Objetos que entregan datos, nos dan datos, ¿cierto? Nos permiten generar conectividad con otros, y aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, en esta imagen, ¿no? En el ámbito de la salud, en el ámbito de la gestión urbana, aquí un ejemplo en el tema de la acuicultura, en el hogar, lo mencionamos hace un rato, ¿cierto? El refrigerador ahora nos dice, nos habla quizás, ¿cierto? Y nos dice, hay unos comerciales especiales, y ahí quizás en el ejemplo está con una pantalla, ahora tiene el refrigerador y inteligente, ¿cierto? Y se generan con relaciones con otros aspectos donde nunca nos imaginamos antes que los objetos podrían tener como una inteligencia propia, ¿no? Entonces aquí aparecen, ¿cierto?, un montón de dispositivos que tienen sensores, que tienen datos, que de alguna manera pareciese que piensan, ¿no? Además, esto incide también en nuestra forma de hacer, ¿no? Y aquí tengo una imagen de un movimiento importante de los últimos años, los makers, los hacedores, ¿no? Que enfrente a esta situación, ¿cierto?, de dispositivos, por decirlo de alguna manera, a disposición pública o de dominio público se pone la electrónica, ¿cierto?, más, ¿cierto?, la informática, empiezan a generar estas situaciones, ¿no?, donde personas, ¿cierto?, empiezan a desarrollar objetos de esta naturaleza, dispositivos inteligentes, de una manera artesanal, gracias a la disponibilidad de tecnología ahora en la casa. Bueno, ¿para qué hablar de la impresión, por ejemplo, 3D, ¿no? La impresión digital, que en el fondo nos permite hoy día hasta nosotros fabricar artefactos que hasta hace unos pocos años quizás el costo, ¿cierto?, de fabricación, de prototipado, era impensable, ¿cierto? Y eventualmente de mucho tiempo. Y hoy día lo planeamos en una computadora, le ponemos print y lo imprime igual que una página, ¿no? Una hoja. Entonces, aquí hay una situación que empieza a generar cambios. Aquí hay unos conceptos que recogí del manifiesto de los makers de hace unos años. Dice, la filosofía del maker, ¿cierto? Que comparte, hace, comparte, regala lo que haces, aprende, equípate, juega, participa, apoya y cambia, ¿no? Ahí está, después lo pueden ubicar, se llama The Maker Movement Manifesto, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos. Y ahí surgen algunas cosas súper interesantes que yo creo que más de alguno de ustedes quizás lo ha visto en sus universidades, en sus instituciones, hablando de las personas que están desde fuera, ¿cierto? Que son los Space Makers, ¿cierto? Los espacios para los hacedores y los Fab Lab, ¿no? Aquellos laboratorios donde por fin se hace coyuntura de algo que de todas maneras, yo había mencionado hace un rato en esta definición del diseñador, que tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? O sea, juntamos personas con diferentes profesiones o diferentes saberes y que por fin se juntan a construir un artefacto, ¿no? No de una manera quizás lineal, sino de una manera conjunta. Entonces, estos elementos, ¿cierto?, inciden obviamente en cambio en la manera en que los diseñadores están desarrollando artefactos. Aquí quería compartir que un poco haciendo este resumen, el contexto que hoy en día, a mi juicio, es una aproximación, ¿cierto? Una aproximación al contexto de los objetos, entendiendo como mapa de posicionamiento, que yo creo que conocen, ¿cierto?, como herramienta cuando usamos el posicionamiento de marca y otras cosas.
Y lo que yo planteo aquí, por ejemplo, en que dentro de lo análogo y lo digital, ¿cierto?, empiezan a aparecer ciertos elementos que, obviamente, y como lo decía hace un rato, hace 20, 30 años no existían como especialización, ¿no? En el ámbito audiovisual, en el ámbito de la ilustración, aunque están espejeados arriba, y después pueden quizás ayudarme a precisar esto, pero en el sentido de que empiezan a haber piezas, canales, por decirlo, o medios que antes no teníamos, gracias a estos elementos que tienen que ver con la computación, la electrónica y la informática, ¿no? El motion graphics, el diseño web de una manera distinta, ¿cierto? O sea, el motion graphics especialmente aparecen los conceptos del diseño interfaz, ¿cierto? En espacios digitales, tanto en lo intangible como en lo tangible. Si se fijan, aquí a este lado derecho tenemos los artefactos digitales, ¿no? Estos artefactos inteligentes, que desde el lenguaje anglosajón son los objetos como los aparatos y los usables, que sería la traducción de estos, del gadget y los wearables, ¿no? Y que son elementos que de alguna forma, como mencionábamos hace un rato en la Internet de las Cosas, hoy en día nos acompaña. Yo recuerdo mucho una actividad en los años finales de los 80, de los 90, como estudiante escolar, y una profesora, recuerdo, con un compañero nos propuso hacer un objeto un invento, que fuera loco, ¿no? Que fuera como volado para hacer. Y bueno, nos inspiramos en James Bond, y se han visto las películas de James Bond donde desde años, ¿cierto?, de la década de los 60, James Bond tenía las tecnologías, ¿no? Entonces, recuerdo haber dibujado un teléfono, un reloj, ¿cierto?, parecía más bien una cortapluma de estas suizas, ¿no?, lleno de cosas, ¿no?, para descorchar, para llamar por teléfono, pero con un pensamiento análogo, ¿no? Hoy en día decir esto no es una locura, ¿no? Hoy en día el teléfono puede ser ¿cierto?, un gadget que eventualmente hasta me dice si me ha llamado mi esposa, si estoy tranquilo en mi biorritmo, un montón de situaciones, ¿no? Entonces, desde este punto de vista aquí, obviamente, nuestra especialización o nuestra disciplina se ve afectada por estos ámbitos, ¿no? Especialmente en el poder conocer, y también desde el punto de vista de formación como diseñadora, poder saber cómo es esa tecnología para proponer correctamente en ese ámbito, ¿no? Proponer artefactos inteligentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esto incide, a mi juicio, en la formación de diseñadores, y aquí hay un canon, o quizá una institución líder en esto, y que ha desarrollado ya desde por lo menos 20 años atrás, ¿cierto?, un pensamiento que tiene que ver con la integración de estas tres elementos, o tres campos, ¿cierto?, la computación, la informática y la electrónica, en los procesos de creación, ¿no?, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Si se fijan, aquí tengo algunos ejemplos donde quizá desde el punto de vista de formación se parecen a un sinnúmero de formaciones. Vemos que hay cuestiones analógicas, pero también hoy en día, ¿cierto?, preparando lo que es un pensamiento que permita, ¿cierto?, integrar estas tecnologías en los desarrollos de respuestas, ¿no? Y aquí empezamos a ver este tipo de resultados, ¿no? Objetos, como decía hace un rato, con inteligencia propia, materiales especiales u otros, ¿ya? Por ello, desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿cierto?, que es como un paradigma en este ámbito, ellos dijeron, bueno, si tenemos que integrar estos elementos mencionados anteriormente en los saberes, las habilidades que eventualmente, en el caso de nosotros, los diseñadores, tenemos que conocer, bueno, tenemos que de alguna manera democratizar estos procesos, ¿no? De ahí surgen una idea, ¿cierto?, que tiene que ver esencialmente con el lenguaje de programación, o los lenguajes de programación, entendidos que el idioma artificial, como definición básica, un idioma artificial diseñado para expresar instrucciones, ¿cierto?, en una máquina, en este caso las computadoras, y que pueden ser llevados a cabo por estas máquinas, como decía recién, ¿no?
Y ellos pensaron, bueno, este lenguaje de programación puede ser un elemento o un método de expresión, un método de expresión creativo, ¿no? Dentro de las ideas de Mead, o de las personas que estaban trabajando en este contexto, ¿cierto? Se entendía que el lenguaje de programación podría tener el mismo valor que quizás, por ejemplo, la escritura de música, ¿no? O sea, un elemento que es sintácticamente una expresión de una idea, de eventualmente de un significado, ¿no? A partir de eso es que comienzan a propagar algunas formas de programación que fueran democráticas, ¿no? Y ahí surgen algunas de las cosas que esencialmente voy a mostrar hoy día, que son estos entornos de programación para los civiles. Voy a llamarlos civiles a aquellos que no hemos estudiado por una cantidad de tiempo, ¿cierto?, programación. ¿Ya? Yo me integro a ese lado, me pongo al lado de los diseñadores, no de los programadores, ¿no? Pero gracias a que, obviamente, se dieron cuenta de que transformando estos entornos sería más fácil que pudiésemos lograr una de las cosas que mencioné hace un rato, por ejemplo, la interdisciplina, trabajar en conjunto entre varios profesionales distintos. Entonces, uno de los primeros, ¿cierto? O uno, no necesariamente temporalmente, se ha desarrollado uno de los entornos de desarrollo que orientó a este tipo de trabajo es, por ejemplo, el entorno que se llama Scratch. No sé si han escuchado de él, ¿no? Hoy en día, a propósito de lo que hablaba hace un rato de estos espacios de creación, estos espacios donde de alguna manera la tecnología, la computación o la informática bajan hacia la sociedad, por decirlo, a la ciudadanía, los Space Labs, ¿cierto? O sea, los Fab Labs y los Space Makers de repente han integrado algunos cursos donde se enseña este lenguaje, que es un lenguaje de programación orientado básicamente y desarrollado para enseñar a niños, ¿no? Tiene un potencial súper interesante y la gracia es que no requiere que uno tenga que ser un programador, sino que entienda ciertas lógicas, ¿no? Como decía, el fin de los creadores de esto en el MIT, ¿cierto? En el Lifelong Kindergarten, fue crear un entorno que permitiese que niños pudiesen resolver problemas, enfrentarse a plantearse problemáticas y resolverlas, ¿cierto? Eso tiene que ver con diseño, ¿cierto? Generar o desarrollar su pensamiento lógico, una cuestión crítica, ¿cierto? Un pensamiento crítico acerca en este caso, de lo que están construyendo, y obviamente de elaborar y ampliar su creatividad, ¿no? Motivarla. ¿Ya? Voy a salirme un poquito de la presentación para ir a ese entorno. Yo tengo aquí, luego se los puedo compartir, porque preparé aquí una paginita que entiendo que después ustedes van a tener como material a disposición, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ir a Scratch, el sitio principal. Es un entorno bastante, si se fijan, los resultados están orientados a la formación de niños, pero está su potencial, que obviamente no solamente un niño de 8 años lo puede desarrollar, sino que quizás nos permite a nosotros abrir la puerta de conocer esto, ¿no? Voy a ponerme acá. Voy a, por ejemplo, a colocar esto. No sé si conocen Among Us, que está un poquito de moda. Entonces, por ejemplo, lo que permite este lenguaje, a través de simples, ¿cierto?, programaciones, generar, no sé si se escucha lo que estoy compartiendo, el sonido. Voy a compartir, creo que hay que hacer una. En el compartir tengo que hacer un. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un resultado, ¿no?, que podríamos decir que es como una especie de juego. Yo estoy moviendo en este momento con el teclado al personaje que está ahí, y esto es una especie de testeo, ¿no? Ahí lo dice este autor, hay un testeo de la generación de un resultado. Bueno, Scratch es bastante flexible, permite, como decía, generar animaciones, generar aplicaciones como juegos,
que requieren interactividad, ¿cierto? Dibujos, ¿cierto? Dentro del programa. Voy a mostrar uno que estaba, ¿cierto? Dentro de mi selección, para que veamos este proyecto. Y la gracia es que para nosotros, que no somos, ¿cierto? Que somos como civiles, ¿cierto? Frente a este tipo de proyectos, ¿cierto? De lenguaje de programación, permite, ¿cierto?, que simplemente a través de un código de bloques, ¿cierto?, que están de alguna manera metaforizando una acción, nos permiten a nosotros ir haciendo una cadena de acciones que permiten, ¿cierto?, finalmente un resultado. Aquí vemos, no sé si se escucha, es una imagen interactiva, ¿ya? Donde está el tiempo, donde está el sonido, ¿ya? Que son básicos. Vamos a ver por dentro. Este objeto, ¿cierto?, tiene aquí un entorno bastante simple, y si se fijan, aquí lo que vemos no es un lenguaje complejo de programación, ¿ya? Sino que simplemente bloques que conectados unos con otros van generando un resultado. Y si se fijan, podemos modificar apariencias, sonidos, los eventos, que son las acciones que suceden dentro, el control de los objetos que están adentro, ¿cierto?, de lo que estoy diseñando o programando. Y todo esto está prefabricado, ¿no? Está ahí dispuesto, vamos a pararlo acá, el sonido, está predispuesto, ¿cierto?, en bloques que están preconfigurados, por lo tanto uno simplemente va haciendo un orden lógico de cómo estos pueden interactuar, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer además cosas que después, si interesan, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos, van a ir entendiendo, ¿cierto?, como el lenguaje propio manejado dentro del desarrollo desde el punto de vista de la programación de estos objetos, ¿no? Los sprites, que son en esencia los dibujos, ¿no? Aquí vemos todos los elementos que están conformando este objeto, y bueno, los sonidos que están integrados. Por lo tanto, es bastante como flexible, ¿cierto?, en cuanto a las cosas que puede realizar. Y de una manera básica. Recuerden que esto está orientado para la enseñanza de niños pequeños, ¿cierto? Niños de 8 años que ya tienen un cierto razonamiento y que pueden, ¿cierto?, fabricar ya sean este tipo de situaciones o eventualmente juegos, ¿no? Yo había buscado, no sé si conocen, que está de moda, que lo mencionaba, la Among Us, ¿no? La gran gracia de todos estos lenguajes que vamos a revisar es que desde el punto de vista de la organización que lo inicia, ¿cierto?, que lo gesta, MIT, ¿cierto?, que son de dominio público. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente son elementos sobre los cuales no podemos tener propiedad, ¿ya? O sea, hay una autoría, hay gente que fue el autor, pero no una propiedad, ¿ya? Por lo tanto, eso permite que libremente, ¿cierto?, diferentes desarrolladores puedan ir proponiendo, colocando aquí en este caso en línea, de diferentes desarrollos, ¿no?, según las características, ¿no?, que quieran realizar. Y por el otro lado, eso nos beneficia a nosotros porque obviamente aprender este tipo de lenguaje puede ser, ¿cierto?, de manera como lo mencionaba, no sé si lo conversamos ahora en la presentación o antes de esta presentación con los colegas, aprenderse de manera online, ¿no? Hay múltiples tutoriales y eventualmente algunos cursos. Después voy al final mostrar algunos lugares donde ustedes pueden orientarse para ver, por ejemplo, dónde podríamos aprender esto, ¿no? Y sin duda es uno de los más relevantes para formar, por ejemplo, personas que quieren acercarse a la programación, independiente de la edad. Ya mencionaba que estaba orientado a niños, pero uno puede, ¿cierto?, aquí ir practicando y generando experimentaciones, ¿no?, de alguna manera que nos sirven a nosotros como diseñadores para poder como ir sabiendo qué es lo que se puede hacer con estas tecnologías, ¿no? Bueno, aquí mostré algunas, ¿no? Ahí luego yo les voy a compartir, pero pueden ir visitando mientras me escuchan, ir un poco explorando acá lo que está, los proyectos, ¿cierto? Hay de diferentes cualidades, ¿cierto? Y si se fijan,
muchos de ellos, como son fabricados por niños, ¿cierto? Tienen todavía un trabajo que desarrollar quizás en la estética, pero son reconocibles, ¿cierto? Incluso ahí se puede, ¿cierto?, crear desde cero algún tipo de proyecto, ¿no? Aquí, no sé, podemos hacer mover a este personaje al presionar la banderita, ¿cierto? Y esto es lo que decía, que a través de los bloques yo voy construyendo, mover 10 pasos. Vamos a buscar por acá una acción. Aquí está. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que es bastante intuitivo a mi juicio, o sea, nos está diciendo cómo se van incorporando y nos permite, ¿cierto?, generar básicamente una animación, ¿no? En este caso aquí, al presionar la bandera, mueve los 10 pasos y que diga hola, ¿cierto?, por 2 segundos, ¿no? Entonces, no estamos viendo la parte que es más compleja quizás, ¿no?, que es el código. Ese es uno de los lenguajes. Voy a volver a mi presentación. Un segundo lenguaje que a mi juicio es muy relevante y muy utilizado desde el punto de vista de nuestra disciplina, porque fue diseñado o fue elaborado precisamente con ese fin, es Processing. No sé si han escuchado de él. Processing es un entorno y un lenguaje, ¿cierto?, que desarrollado el año 2001, también en el Media Lab del MIT, o el MIT en inglés, ¿cierto?, que desarrollaron quizá un entorno de fácil desarrollo para aquellos creadores del ámbito visual, ¿no? Artistas, diseñadores, ¿cierto?, con una infinidad de aplicaciones. Al igual que el entorno que veíamos hace un instante del Scratch, ¿cierto?, nos permite también trabajar tanto con imágenes, con dibujos, con sonidos, con interacción, ¿no? Aquí yo lo tengo descargado, está aquí, está en su versión 3.0, y aquí está 3.5.4, así con precisión, ¿cierto? Y en un entorno que ya requiere un poquito de codificación, a diferencia del anterior. Ya el otro está codificado por bloques, ¿no? Por bloques que estaban prefabricados. Aquí requerimos, ¿cierto?, hacer un poquito más de programación, y la gracia de esto es que también, al ser un lenguaje abierto, de dominio público, por decirlo, ¿cierto?, nos permite que podamos acceder en el sitio oficial a tutoriales básicos que nos permiten empezar a codificar básicamente un resultado, ¿no? Voy a irme a mi ¿cierto?, el sitio principal de Processing. Ahí lo tienen, incluso ahí hay un video donde él hace una programación y les puede explicar detenidamente. Ustedes lo pueden detener y analizar, ¿cierto?, una programación que tiene un fin, ¿no? Y vamos a ver algunos de las aplicaciones que tiene, ¿ya? Este lenguaje. Bueno, como creo que no lo mencioné en el anterior, Scratch está disponible gratuitamente. El Scratch, el anterior, el del monito, ¿cierto? Ustedes pueden programar ahí en línea. Si no me equivoco, tiene una interfaz o un software, ¿cierto?, descargable, como el que les estoy mostrando. No sé si lo ven, perdonen. No sé si ven se me fue. El Processing que tengo abierto, ¿no? Quizás tengo que presentar. ¿Sí? Aquí, este entorno que está acá, que lo estoy moviendo, ¿sí? Sí, porque a veces me confundo con el Zoom, porque el Zoom te permite presentar ventanas específicas, ¿no? Por eso voy a tratar de presentar ahora toda la pantalla, porque así pueden ver lo que yo estaba hablando, esto. Este entorno, ¿lo ven ahora? Sí, ya. Que este entorno, ¿cierto?, es una aplicación que yo puedo bajar, y si se fijan en Processing, aquí está el Download Processing, que me permite bajar tanto para, si no me equivoco, para Linux, Mac OS y Windows, ¿cierto?, en sus versiones más actuales, ¿no? Y obviamente tiene tutoriales en línea aquí que ustedes pueden después visitar si les interesa. Yo voy a hacer una pequeña programación para ver cómo es la lógica, básicamente, ¿cierto? Y a diferencia del anterior, yo sí tengo que saber algunas cosas básicas de un poco el lenguaje de este programa, ¿no?
Entonces, aquí voy a dibujar algo. Aquí yo le estoy dando un tamaño a la imagen, ¿cierto? Que voy a generar. Esto me va a permitir generar una imagen a través de código. Aquí le di un tamaño, voy a generar el color de fondo, background, ¿cierto? Vamos a dar este color. Y bueno, si ustedes son diseñadores, ¿cierto? Que han ido estudiando muy bien el tema digital, se dan cuenta que ahí lo que estoy hablando es el color RGB, ¿no? 255, 255 y 0. Ahí estoy hablando que el color de fondo del objeto sea ese, ¿no? Y voy a dibujar un círculo que va a estar en una posición específica de ahí voy a jugar para que vayamos viendo cómo incide en esto. Este es un pequeño ejemplo, no lo voy a aburrir con la programación, pero esta consola es bastante también, a mi juicio, intuitiva en cuanto a las acciones, no tanto en el código, porque ya hay que ya un poquito estudiar, pero ya me permite generar ciertos elementos como estos, ¿no? Aquí yo dibujé esto sin hacer ningún WYSIWYG, o sea, no lo dibujé con herramientas, sino que con el código generé este círculo, ¿no? Que está dentro de una caja de 600 por 600, en este caso píxeles, ¿cierto? Con un color de fondo amarillo y con un círculo que está justo al centro. Aquí vamos a ver cómo se mueve esto, modificando algunas cosas. Y ahí se movió, si se fijan, entonces aquí yo tengo los parámetros de posición XY, si se fijan, y en este caso, por ejemplo, el diámetro, ¿no? Puedo hacerlo más pequeño dentro de este dibujo. O sea, te estoy generando un código o estoy aprendiendo a codificar a través de este programa la visualidad, ¿no? Y esto es muy útil porque obviamente después tiene aplicaciones, ¿no? Esto está relacionado con un lenguaje que dentro del ámbito de desarrollo de, por ejemplo, aplicaciones cerradas, y que fue muy utilizado a fines de los 90, en la década del 2000, para hacer los famosos applet o aplicaciones autocontenidas, ¿cierto? Se relaciona con ese que está ahí, no sé si lo alcanzan a ver el nombre, que es Java, que es un lenguaje en sí de programación orientada a objetos, ¿ya? Voy a mostrar unos ejemplos que había fabricado antes. Van a ver mi escritorio, aquí están, para que veamos otras aplicaciones y después vamos a ver otras más sofisticadas, ¿no? Que están en línea como ejemplo y de personas, ¿cierto? Que han desarrollado, si se fijan, interacciones, ¿no? Aquí hay una interacción con el mouse, se mueve y va cambiando el color, en este caso, del texto, ¿no? Y yo puedo ir modificando algunas cosas en esta programación un poco más sofisticada. O lo conversábamos hace un rato con el profesor Olivares, ¿cierto? Guido Olivares, que el generativo de texto, ¿cierto? A ver si me funciona aquí. Ahí está, texto generativo, ¿no? Esto yo lo puedo diagramar, ¿no? Aquí puedo generar cosas que en el fondo estoy, ¿cierto? Programando a través de código, y aquí, si se fijan, yo estoy imprimiendo esta frase que es seminario en línea. Esto debería ser seminario diseño en línea, y poder modificar cosas, ¿no? Y poder jugar con los resultados un poco entendiendo el lenguaje en sí. Vamos a ver a continuación más utilidades, ¿no? Esto es básico lo que voy a hacer ahí, lo cambié de color, si se fijan. Aquí hay una especie de, ¿cierto? de traducción de estos visual. Processing entonces es un lenguaje y un entorno muy útil porque nos introduce, si queremos después desarrollar cosas más sofisticadas, en lo que es el lenguaje, por ejemplo, que está allá atrás, ¿no? Java, y por un lado el JavaScript, ¿no? Que en el fondo empezamos a saber cómo podría ser escribible, si es correcta la palabra, en esos entornos, ¿ya? Para aquellos que se están iniciando. Voy a ver ejemplos más sofisticados. Esto yo lo fabriqué ahora en la tarde. Yo le decía que a los colegas que estaba un poco desempolvando estos recuerdos con esta herramienta muy útil, porque recuerden que esto existe desde hace casi 20 años. Vamos a ver los ejemplos que están en línea. También después les voy a dar el link, pero lo pueden ver.
aquí hay ejemplos súper interesantes, ¿cierto? Y que nos permiten entender que además Processing es súper potente porque nos puede utilizar la computadora de una forma, em, em, no quiero decir inteligencia, sino una manera en que nosotros podemos disponer de las capacidades de las computadoras, ¿no? Voy a poner este ejemplo que está aquí, y voy a apagar mi cámara para que funcione un poquito. Mi cámara para que funcione ahí, y ustedes lo están viendo. Y este software se relaciona, ¿cierto? Aquí esta codificación se relaciona con los dispositivos de entrada y salida, ¿cierto? De la computadora. En este caso está ocupando la cámara. Y bueno, el diseño que hizo este joven programador de esta idea es que la cámara está haciendo como un mapeo de mi rostro y está detectando en este juego, ¿cierto? Si estoy feliz o enojado, ¿no? Entonces se van modificando esos datos, ¿no? Es un juego, estoy experimentando, esto de repente puede tener aplicaciones súper interesantes, ¿cierto? Porque ya aquí empezamos a ver lo que es lo responsivo, la interacción, ¿no? O sea, en este caso, algo que tiene un sensor, un dispositivo de entrada que es la cámara. ¿Mm? En otro ámbito quizás el micrófono es un dispositivo, un sensor de entrada, ¿no? Y ahí va a ser, ¿no? Y como decía aquí, nosotros podemos ver el código, aquí un poquito más sofisticado que lo que teníamos anteriormente, ¿no? O sea, esto ya es un poquito de código y de programación, ¿no? Aquí ya estamos viendo alguien que tiene un dominio un poco más avanzado sobre el tema, ¿no? Veamos otro ejemplo. Con Processing también se pueden hacer juegos, interacciones, ¿cierto? Aquí vamos a controlar también el teclado y eventualmente lo que es, no sé si el mouse, no, aquí es solamente teclado, entonces aquí vamos a ver que, a ver si estoy ahí. Bueno, ahí sí. Un juego, ¿cierto? Que obviamente me permite, ¿cierto? No sé si está el sonido, esto tiene sonido. Generar también este tipo no tiene sonido. Esto tiene sonido si lo visualiza, ¿no? E interacciones que me permiten, por ejemplo, plantearme o plantearse cómo podría ser construir básicamente un juego. Con el anterior, con Scratch, también se pueden generar, ¿ya? También se pueden generar porque en el fondo tienen como la misma base, o sea, tienen las mismas características. Veíamos que con el otro también podríamos incorporar sonido, imágenes, otros recursos, ¿no? A ver, estoy aquí, como estoy, a ver si ahora sí. Ahí estoy disparando y me estoy moviendo, ¿no? Y es un juego así que eventualmente me permite, ¿cierto? Quizás es difícil, me perdí, bueno. Y también aquí podemos ver el código y eventualmente hacer modificaciones. La gracia de estos repositorios es que después yo puedo hacer como modificaciones. Yo había puesto, a ver si tenemos por aquí se me perdió, pero aquí está. Por ejemplo, aquí ya podemos hacer modificaciones de variación de color, si es que tenemos acá. Y me permite intervenir cosas y aprender también de estos códigos gracias a estas plataformas y porque la fuente, el código fuente, ¿cierto? La programación que permite estas situaciones yo la puedo visualizar, ¿no? Hay contextos donde obviamente eso está cerrado, ¿no? Los sistemas operativos especialmente. Si se fijan ahí yo pinté ahora de color gris el fondo, ¿no? Y en ese cambio de la programación, ¿no? Entendiendo un poco el resultado. Bueno, y ustedes ahí pueden sondear, como les contaba, ahí este sitio de ejemplo tiene un sinnúmero de proyectos que suben jóvenes, ¿cierto?, que están desarrollando su idea, y obviamente Processing nos permite entender a través de tutoriales en línea, y ahí, profesor,
Olivares, ahí hay tipografía, por ejemplo, me imagino que tiene que ver con la tipografía generativa, trabajar con tipografía, trabajar con gráfica y otras características, ¿no? Y generar, por ejemplo, cosas que me permiten graficar información, ¿no? Aquí vemos el sonido y cómo eventualmente esto podría transformarse en una fuente de información que, cómo grafico información que en algunos dispositivos específicos tienen que visualizarse, ¿no? Algo intangible, visualizable y otro, ¿no? Y ahí empezamos a tocar el siguiente, este processing está ahí en línea, ¿cierto? Que creo que lo presentó, me imagino, muy bien nuestro colega David Vera, que él se ha especializado en este ámbito, él trabaja en un makerspace o un Fab Lab, ¿cierto? Que es Arduino. Bueno, si vieron con anterioridad o participaron en esa sesión, se habrán percatado de las cualidades de Arduino. Yo igual las voy a mostrar, yo no me voy a meter a programar como lo hizo David, ¿cierto? Me imagino que lo hizo así, porque además se requiere, como ustedes saben, de un elemento extra, ¿no? A diferencia de los anteriores que ocupaban, por ejemplo, el Processing y Scratch ocupan la computadora o los PIP, los dispositivos de entrada y salida que tiene la propia computadora. En este caso nosotros requerimos, ¿cierto?, de placas, ¿no? De placas o circuitos, ¿cierto?, que se integran y actúan con el lenguaje. Por lo tanto, este es un poco más sofisticado que los anteriores de Arduino, porque además del entorno y del lenguaje, tiene el hardware, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay algunos desarrollos que mejoran las condiciones que plantea Arduino, como los famosos Raspberry, no sé si han escuchado de ellas, que en el fondo son tarjetas que en el fondo son computadoras, ¿no? Los Arduinos son un poquito más pequeñas, se encargan de hacer acciones específicas, mientras que con un Raspberry uno podría construir perfectamente una computadora, ¿ya? Y como dice ahí, está conformado por un lenguaje, por un entorno y por un hardware, ¿no? Que tiene un montón de objetitos y que se conectan con la electrónica que hablábamos al principio de esta presentación. Ahora, la gente que desarrolló Arduino se inspiró en el anterior, y por eso mostré el processing previamente, porque si se fijan, el entorno de Arduino es bastante parecido. Este es el entorno del software que yo puedo descargar en mi computadora. Si no me equivoco, hoy en día también Arduino permite que uno pueda programar y codificar en línea, ¿ya? Pero aquí requerimos, ¿cierto?, de entornos como, o de elementos como el hardware. Yo no los tengo ahora, por lo tanto, por eso vamos a mostrar algunos videos, y me imagino que si participaron David, lo tendrán más claramente, ¿no? Y aquí vienen aplicaciones, ¿no? Ahí está, si no me equivoco, una de las placas. Esta es la original en la fotografía. Hay algunas que se han ido desarrollando, ¿cierto? En respuesta al Arduino y que complementan al Arduino, que son como las sucedáneas, ¿no? Que no son las oficiales, que no tienen este símbolo el que está ahí, ¿cierto? Que lo ven, pero que funcionan de todas maneras. Y obviamente todo el herraje que se requiere, ¿no? Cable, estas como regletas que yo le llamo, no es el nombre preciso, los electrónicos deben tener claridad de esto, los diodos y otros temas, ¿no? Resistencia, que permiten ir como configurando circuitos, ¿no? En el fondo uno aquí ya se pone a diseñar los circuitos, y eso es lo interesante, porque en el fondo lo que permite Arduino, además de programar, es pensar cómo se resuelve la parte como del alma. ¿Por qué digo el alma? Una metáfora bonita que utiliza un colega, que los diseñadores nos encargamos, ¿cierto?, de, como dice Bonsiepe, de la interfaz de los objetos, de humanizarlos, pero hay alguien que se encarga del alma y del interior, ¿no?, de la mecánica, y en esencia, en este caso, la electrónica, ¿no?, que construye esto. Y lo interesante de experienciar el Arduino es que uno, como diseñador, empieza a entender cómo es esta lógica de construcción de eso, y qué complejo es, ¿no? Por ejemplo, que eso que está ahí, yo puse un ejemplo, finalmente da un resultado, da una respuesta, genera un proceso, ¿no? Eso sí, es súper interesante, porque de alguna forma nos trae al principio de nuevo a lo que es, en mi juicio, para los diseñadores, la posibilidad de pensar en estos objetos, ¿no? Hace
unos 3 años, recuerdo, en nuestra casa de estudio, en la Facultad de Arte, nos visitó, gracias a la invitación del profesor Arro, Isabel Leal, ¿no? Profesora de la Universidad de Bio. Y hablábamos en esa ocasión por ejemplo, los diseñadores industriales, ¿no? Que tienen esta situación de inventiva, ¿no? Que están más orientados a desarrollar no solamente la estética, la forma del artefacto por afuera, ¿no? Sino que también resolver cómo funciona, cómo resuelve, cómo esa utilidad, ¿cierto? De repente algunos desafíos que le planteamos a los estudiantes, cómo podemos mejorar o simplificar una acción en un artefacto, ¿no? Y gracias a estas cualidades que son la electrónica, como electrónica civil, ¿cierto? A través de estas posibilidades, ¿cierto? Aprenderlas nos permite un poco pensar en estas soluciones, ¿no? En estas soluciones y también diseñarlas ahí. Por eso hablaba de que uno como que se mete, como diría Jorge Valdivia, con respeto, ¿cierto? a ver cómo se diseña una placa, ¿no? Cómo debería ser ese circuito. Y aquí hay unos ejemplos de aplicaciones ya de esto, ¿no? Aquí están integrando estas tres cosas, ¿no? El hardware, el lenguaje y eventualmente el entorno de programación que nos entrega en este caso Arduino. Yo me voy a saltar De la algunas prótesis cosas, le voy a biónica. bajar el volumen esto, pero por ejemplo acá cuestiones que hemos trabajado con ingenieros electrónicos, ingenieros biomédicos, ¿cierto? Que son, por ejemplo, prótesis inteligentes. Aquí estamos viendo algo que se llama la prótesis miocontrolada. Este chico ha desarrollado algo que esa mano está respondiendo a través de sensores, ¿cierto? A pequeñas como pulsaciones, lo voy a decir así, quizás por ahí me puede corregir con más precisión, ¿cierto? Y que capta, ¿cierto? Lo que ocurre en la musculatura, ¿cierto? Y que la replica en ese movimiento. Si se fijan, la mano, ¿cierto? Está respondiendo y está haciendo lo mismo que está haciendo la mano artificial, está haciendo con la mano, ¿no? Porque esos sensores son capaces de detectar esa orden que está ocurriendo a nivel de musculatura. Eso se llama como miocontrolada, ¿ya? Yo lo estoy traduciendo, ¿no? El técnico quizás después, el especialista va a decir, no es así la explicación, pero un poco estoy traduciendo lo que ocurre. Y eso obviamente está integrando, ¿no? Está integrando varias de las tecnologías que hoy en día podemos alcanzar hoy en día, circuitos de Arduino, circuitos, ciertos sensores, motores, actuadores, como lo vieron eventualmente en las sesiones anteriores, y obviamente un diseño, ¿cierto?, de la interfaz que permite que finalmente esta persona pueda hacer acciones bastante similares a lo que hace la mano real, ¿no? Ahí se alcanza a ver el sensor, ¿no?, que está ahí adosado en este caso a su musculatura, ¿no?, a la piel, pero que está captando un poco los movimientos de la musculatura y está haciendo las acciones en este objeto. Esto es interesante porque ahí creo que los diseñadores tienen cosas que decir, ¿cierto? Acciones que cumplir dentro de este tipo de trabajo, y obviamente, como mencioné, no necesariamente solo, ¿cierto? Sino que con otros profesionales. Yo mencioné en esta como explicación a dos, por lo menos. Un biomédico, un programador, puede ser un ingeniero electrónico, ¿cierto? Entre otros, ¿no? Básicamente. O ejemplos como este lo tomé, el otro día lo vi en TV Educa, que ha sido una muy buena iniciativa en este contexto de pandemia, ¿cierto? No sé si han visto en esta televisión cultural, también gratuita, donde me enteré de esta iniciativa. También le voy a dejar el volumen de cómo, por ejemplo, escolares, chicos que se están formando hoy en día y que todavía no llegan a la universidad, ya tienen conocimiento sobre estas tecnologías y están aplicando un pensamiento de diseño, ¿no? Un pensamiento de resolución de problemas. Si es que hay algún alumno de al frente, aquí hoy día, ¿cierto? Aquí hay una solución súper interesante con respecto, por ejemplo, a lo que es cómo comunicar el uso correcto del agua, ¿no? Del agua potable en la casa. Lo que está mostrando ahí, después lo pueden ver, ahí está SOS Water en loscreadores.cl. Lo que está haciendo es que a través de un caudalómetro, un objeto un sensor, mide cuánta agua estoy gastando mientras estoy lavando, en este caso quizás los platos o lavándome las manos, ¿no?
y eso le está indicando comunicacionalmente a una persona, ah, mira, por fin puedo cuantificar cuánta agua estoy gastando en la casa, ¿no? Ya no ocupo el ojímetro, sino que ocupo ya un dato real, ¿no? Y eso también quizás, si lo pensamos desde una respuesta de diseño, desde nuestra disciplina, es una idea interesante, ¿no? Cómo modificamos los hábitos o el entendimiento de las personas con respecto a algunas cosas que están sucediendo en el contexto. En este caso, escasez hídrica, ¿no? Bien, hay unos ejemplos, como decía aquí, puse algunos ejemplos, voy a irme a una, no sé si lo alcanzó a mostrar mi colega David en aquella ocasión, pero uno puede empezar a trabajar con Arduino sin necesidad de tener los artefactos, ¿cierto? El hardware, y en este caso, veamos dónde está, aquí está, es gracias a la plataforma de Autodesk que se llama Tinkercad, no sé si han escuchado de él. Tinkercad es una plataforma también abierta, aunque aquí ya hablamos de una empresa que igual, una empresa privada, que igual tiene software sumamente reconocido, entre ellos el AutoCAD, famoso AutoCAD, ¿no? Inventor, ¿no? Otro software que es muy útil en el desarrollo de objetos, ¿no? En calcular la energía, hacer simulaciones, por nombrar algunas cosas, ¿no? Y Autodesk, ¿cierto? Tiene esta plataforma Tinkercad que también se han orientado como salen esas chicas ahí frente a la computadora, a formar también desde pequeños a niños y niñas, ¿cierto? En el ámbito del desarrollo, por ejemplo, del diseño 3D, ¿cierto? De la programación, ¿no? Y aquí hay algunas cosas, yo me metí directamente, pero si ustedes van a Tinkercad, tienen que hacerse una cuenta. Voy a salirme para que veamos. Tinkercad, ¿cierto? Tiene algunas herramientas que son el desarrollo de modelos 3D, ¿cierto? Orientado a que después puedan generar todo lo que es la impresión digital, la programación, y lo vamos a ver a continuación en relación a Arduino, ¿ya? Me voy a meter aquí, iniciar, aquí yo ya tengo una cuenta, cuando ustedes la generen, obviamente van a poder ocuparla de forma gratuita, porque ese es el fin de esta plataforma. Y aquí tengo algunas cosas, por ejemplo, que antes de meterme a lo que nos convoca ahora es desarrollo de modelos 3D, ¿cierto? Esto es algo que estuve jugando con las herramientas y pueden explorar, ¿no? Por el lado de modelamiento. Y por el otro lado, por el lado de los circuitos, aquí tenemos la posibilidad, ¿cierto? Voy a crear uno nuevo, de tener una simulación de lo que es el ambiente Arduino, ¿no? Con aquello que nos falta, que en este caso el hardware, ¿no? Aquí tenemos elementos, ¿cierto?, que podríamos decir que son los que vimos en la imagen, ¿no? Tenemos la placa Arduino, en este caso la 1, algunos actuadores y sensores, motores, ¿cierto? Algunas cosas que yo puedo ocupar, armando aquí como diseñando en digital, aquello que después podemos trasladar a la realidad. Esa plaquita, ¿no? Placa de pruebas pequeñas, que era lo que llamaba yo como regleta, que quizás no es el nombre correcto, tiene otro nombre, no recuerdo bien. Y bueno, aquí hay pulsadores, que son los botones y otras cosas, la resistencia, que tienen que ver con la electrónica. Ya está, cierto, baterías. Voy a arrojar aquí. Ahí está nuestra plaquita, está Arduino. Y la gracia de este entorno es que nosotros también podemos aquí, voy a poner aquí, ejemplo, en este entorno del Tinkercad, ¿cierto? También programar, y si se fijan con lo que presenté al principio del Scratch, ¿cierto? Aquí programar a través de bloques, al igual como lo veíamos hace un rato con Scratch, que vienen como escondido el código más duro, ¿no? Y de todas maneras aquí uno puede ver cómo está el código, aquí a la derecha lo ven, ahí está el código, que está más cercano al JavaScript, ¿cierto? Y que obviamente requiere que uno sepa más en precisión las variables, las órdenes y otras, ¿no? Entonces aquí están traducidas, como lo vimos en el ámbito de Scratch, a simplemente bloques, y que me permiten ya, por ejemplo, en esta programación que está preconcebida aquí, ya generar una acción con la placa, ¿no? Si yo inicio la simulación aquí por defecto, no sé si se alcanza a ver, está encendiendo aquí un LED, ¿no? Si lo vieron con David, van a
entender que la placa tiene aquí entradas, ¿cierto? Tiene elementos donde uno va aquí, estas cosas, ¿cierto? Va colocando eventualmente, ya sea los actuadores, los LEDs u otras cosas, para que formen un circuito, ¿no? Y aquí tienen varias entradas. No me acuerdo bien cómo era el orden, ¿cierto? Pero obviamente aquí lo que estamos viendo es que con esta pequeña programación lo que estamos haciendo básicamente es encender en esta simulación ese LED. O sea, si nosotros tuviésemos esto con lo de hardware real, esto funcionaría, ¿no? Si recuerdan, este USB que está ahí, en realidad está conectado, se supone, a la computadora, y la computadora está cargando este código a la placa, ¿no? En este caso, el Arduino es un microcontrolador que tiene la capacidad de tener guardada el código dentro de la placa y generar esta acción. Entonces aquí estoy haciendo una simulación. Y la gracia de este entorno es que nos permite, ¿cierto?, un poco ir entendiendo en la misma lógica que veíamos con Scratch, ¿cierto?, una codificación sin necesariamente tener que pegarme el salto tan pronto a saber código, en este caso específico de Arduino, ¿no? Y con la gracia de que yo lo puedo después, cuando está listo esto, bajarlo, aquí está, ¿cierto?, y que esta plataforma me lo traduzca al lenguaje de Arduino. Aquí yo después lo puedo, ¿cierto? Veamos dónde mostrar en carpeta, lo voy a llevar a mi escritorio. Y finalmente, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? Tener codificado sin necesidad de ser necesariamente un super programador. A ver, veamos dónde está aquí. Tengo muchas cosas en mi, a ver, veamos si ahí está. En mi escritorio, ahí está. Entonces lo que estábamos viendo hace un instante en internet ahora está traducido a lenguaje ya más duro, por decirlo, ¿no? Bueno, para finalizar, bueno, toda esta experiencia obviamente nos permite, a mi juicio, generar interdisciplina, que volviendo a la idea inicial de mi presentación, en mi caso, en nuestro caso era más difícil de lograr en la formación, ¿no? Nosotros éramos bastante como formados solitos, los diseñadores. Hoy en día, gracias a estas condiciones, nos obliga a dialogar con los ingenieros electrónicos, los ingenieros de informática, básicamente, ¿no? Y con otros profesionales. Obviamente para ustedes permite desarrollar estas habilidades como lo veíamos en los chicos, ¿no? Habilidades de lógica que después pueden ser aplicadas en otras cosas, o sea, después de eso pueden pasar a cosas más sofisticadas en cuanto a comprender la programación. Tener herramientas que permitan como fomentar su creatividad, mejorar su orientación a la resolución de problemas, ¿no? Con estos objetos que dan respuesta eventualmente a una problemática que ustedes definan. Y yo creo que lo más relevante, motivar la inventiva, ¿no? Creo que Guido, lo conversamos antes de esta sesión, como algo que se busca hoy en día, ¿no? En la formación de los nuevos profesionales, que sean capaces de crear el nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo con una inventiva, ¿no? Generar cosas novedosas, nuevas, ¿no? Eso, y quizás esas son las principales, quizás ustedes tienen otras percepciones que eventualmente son mejoras, ¿no? Con respecto a esto. Espero que haya sido nutritivo para ustedes, y bueno, creo que ya podemos llegar a las preguntas. Luego les puedo entregar como algunos datos que mencioné hace un instante, y lo había condensado en esa paginita que está siendo mi link, ¿no? De sumo interés, Álvaro, todo lo que has expuesto, y lo más entretenido es que lo has hecho como en un lenguaje muy fácil, muy didáctico. Gracias, Entonces, Claudia. incluso los que tenemos menos conocimiento en programación, hemos podido percibir cómo estas nuevas plataformas que tú nos mostraste como ejemplo nos permiten ir conociendo justamente el lenguaje
de la programación para ir desde ya teniendo ese conocimiento. Lo interesante es que se complementa, por ejemplo, lo de Arduino que pasó Vera, se complementa totalmente con lo que pusiste, que nos mostraste incluso los lugares en donde se conectan los distintos Sí. aparatos, entonces fue muy entretenido. Mira, yo pensando un poco y haciendo la analogía, mientras tú exponías, de lo que, a lo que nos referimos cuando hacemos un entorno de programación, ¿no es cierto? Es analogarlo un poquitito a la vida diaria. Y como tres entornos, ¿no es cierto?, homologables desde el entorno de la programación al entorno en donde nosotros nos movemos como diseñadores y como personas. El primero sería como el entorno cultural, ¿no es cierto?, en donde nosotros actuamos de acuerdo a una norma, ¿no es cierto? Claro. El entorno político, en donde nosotros estamos normados, pero en un opinar. Y el tercero, un entorno social, en donde nuestras capacidades, ¿no es cierto?, y nuestras ideas están estructuradas de acuerdo a un otro. Frente a eso, ¿no es cierto?, y en esta analogía, entorno programación y entorno humano, ¿qué opinas tú, digamos, de cómo nos estamos moviendo como diseñadores en estas nuevas responsabilidades que vamos tomando de acuerdo al cómo nos autoformamos? Porque interesante, Alvarito, es pensar que, mira, pertenecemos, digamos, a la misma escuela y lo que tú hablabas, yo recién en tercer año tuve computador, en tercer año de mi formación, ¿no es cierto? Y tú hablabas recién en tu último año de formación. Claro. Entonces, imagínate tú con esa experiencia, el hoy día estar hablando desde este entorno de programación tan sumergido en el tema, tiene que ver, sin duda, con las opciones que tomamos en la vida, ¿no es cierto? Sí, En cómo elegimos. Entonces, sí. ¿qué consejo le podrías dar como a los estudiantes en esa línea? ¿Cómo elegir lo que quieren, de acuerdo al O entorno? sea, sí, claro, yo creo que como decía, por eso una definición que ponía, creo que en la segunda o tercera diapo, a propósito de este libro del diseño de experiencia, que mencionaban que, bueno, el diseñador, ¿cierto? Al actuar, al generar ya su acción, define cómo es, ¿no? Y eso creo que algunos lo ven como una virtud, yo lo veo como una virtud, algunos quizás como un defecto, porque ahí nos dicen también que somos un poquito, voy a hablar como coloquialmente, despelotados, y por eso los diseñadores somos como que no hayan un lugar así en específico y tenemos que estar discutiendo y explicando qué cosas son, qué es lo que hacemos, ¿cierto? Sí. Frente a otros profesionales, pero creo que es una virtud porque en el fondo, como tú bien decías, cada uno, ¿cierto?, puede ir seleccionando conocimientos y habilidades que le permitan, ¿cierto?, responder claramente en el campo que ha escogido. Por eso hablaba de los campos de aplicación, ¿no? Como estos conocimientos que no necesariamente son lineales, ¿no? O sea, lineales quiero decir que algo que yo creo que a ti te ocurre y en general a los profesores de diseño cuando vemos la finalización de los estudios de una o un estudiante, ¿cierto?, que son distintos y que han ido como escogiendo cosas en su formación que les dan sentido y que ellos aplican, ¿no? Y por eso no es como la fábrica de salchichas que tienen que ser, ¿cierto?, todos iguales, sino que cada uno está formando y construyendo ese perfil. Y me gustó mucho la palabra que tú ocupaste con esa de enfrentar algunas responsabilidades. Me refiero a cómo desde nuestra disciplina, por ejemplo, generar algunos entornos adecuados para el ser humano, ¿no? Al principio también este concepto de tecnología muchas veces también es como visto desde una vereda de repente como algo tecnificado, las cosas tecnificadas. Y creo que los diseñadores también tienen una responsabilidad súper interesante porque en el fondo, a través de su idea y sus proyectos y respuestas de diseño, ¿cierto? Esta tecnificación se vuelve humana, ¿no? Podríamos decir una metáfora como en esta muestra que presenté hoy día, cómo es esos lenguajes que desde esta vereda uno lo puede ver, ¡ay, qué complejo!, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo en esa codificación? Pueden ser por lo menos conocidos a través de estas plataformas por nosotros, ¿no? Y de alguna manera empezar mira, con la tecnología podemos hacer esto, o la tecnología la podemos apropiar y hacerla, como decía hace un instante, más humana.
Es lo mismo que decía Guido aquí en su consulta, que decía programar sería como acceder al background de la pantalla y los controles de lo que vemos, ¿no es cierto?, en una pantalla Claro, digital. claro, claro. O sea, claro, yo creo que es como un uso más inteligente en el sentido de que ya no te controla el objeto a ti, ¿no? Sino que uno puede hacer cosas con esto, ¿no? No es que tú no se vuelva como alguien como la televisión, ¿no? Que uno recibe nomás información por decir. Claro, claro. Importante tu experiencia, Alvarito, como padre. Hablabas también desde la vitrina, ¿no es cierto?, del cómo el TV Educa ha podido darnos en esta plataforma digital Sí, nuevas herramientas para los niños, ¿no es cierto?, porque mucho se habla de que las madres se han visto sobrecargadas por esta labor, ¿no es cierto?, de formación, en la que se han visto como verdaderas profesoras de sus hijos. sí, Entonces, pero también esa labor la han cumplido los padres, ¿no es cierto?, en las casas, como es tu caso. Entonces, ¿cómo enseñarle? Y yo ahí tengo ciertos reparos, ¿no es cierto?, desde cuándo, por ejemplo, eh, se les incentiva a los pequeños a usar las plataformas digitales. Y en ese cuestionamiento y en tanto a la programación, ¿cómo ves tú el tema de que se metan en estos mundos en donde van captando colores, van captando sí, movimientos, van captando una forma de operar que sí, quizá podría intervenir después en sí, su formación como personas? ¿Cómo ves sí. tú este tema? Mira, yo creo que muy interesante tu pregunta porque en el fondo creo que no es fácil porque en el fondo la tecnología, la pantalla, ¿cierto? Es muy fuerte, ¿no? Cuando hay muchos contenidos. Yo creo que, bueno, esta última semana ha estado como en boca de todo un documental que creo que está en la plataforma Netflix que justamente se plantea estas preguntas, ¿no? Que en el fondo como en el contexto de enclaustramiento, una de las cosas que más hemos ocupado son las pantallas, ¿no? Y los niños y niñas no están exentos de eso, ¿no? Estamos tratando de que de alguna manera hagan un uso inteligente, ¿no? Y ahí yo creo que esto, como bien lo reflexionaba Guido, podría, creo yo, permitir que uno hiciese un uso inteligente o formar en un uso inteligente sobre esto, ¿no? Sobre esta tecnología y no que sea al revés, que te esclavice, ¿no? Y que un poco ocurre, y a propósito de este documental, que es lo que plantea, la tesis que plantea, que en el fondo eh, el, las redes sociales, el YouTube, el Facebook, lo que están buscando es que tú estés pasando todo el tiempo ahí frente a la pantalla y viendo algo de contenido en su plataforma. Entonces ahí quizá hay un uso más inteligente que quizá hay que promover de tal manera que sepan dosificar el uso de estas tecnologías, ¿no? También la idea no es llegar a ser como estar pendiente todo el rato de esto, sino que usarlos con una utilidad, ¿no? Con un fin. Hay algunas cosas que han sido como planteadas, ¿no? Veíamos el Scratch, hay un juego famoso que es Minecraft, que también ha sido como planteado para enseñar a los chicos, chicas, a comprender los lenguajes de programación, modificar, ¿cierto? O sea, en el fondo empezar a controlar lo que está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no es fácil, como nos ocurre a nosotros. O sea, imagínate que a nosotros, los adultos que usamos esta herramienta, de repente nos quejamos en la noche, chuta, pasé todo el día conectado a la computadora, con Lorena Ramos en la Valparaíso, de repente nos hablamos a las 8 de la noche, que estamos haciendo una clase juntos, y nos dice, mira, me senté a las 9 y ahora a las 8 recién me estoy parando de la tarde. Entonces, claro, son cosas que no es fácil, pero creo que por ahí podría haber una respuesta, ¿no? O sea, que dar la posibilidad de que ellos puedan controlar y entender cómo esto puede ser algo útil, una herramienta, no algo que simplemente le entregue información. Entonces ahí Eso, está, claro, nuestras responsabilidades como padres o como adultos, sí, digamos, tutores de esos niños, sí, sí, comprendo. Eh, Interesante, mira, aquí una pregunta que está llegando de Miguel Oliva, que nos dice, ¿cómo la carrera de diseño le sigue el paso y no se queda atrás en la industria y en el mercado, de acuerdo a qué? A los nuevos conocimientos que se vienen incorporando en los ramos y pensando en que desde el momento que uno ingresa hasta que uno termina, ¿no es cierto?, la evolución tecnológica va cambiando. sí. ¿Cómo
como académicos, digamos, nos hacemos cargo de ir Ah. inculcando estas nuevas Mira, herramientas. sí, yo creo que ahí hay un tema que yo creo que el que debería formarse y que creo que, por ejemplo, en esto que vimos hoy día, también tiene el propósito de entregar como herramienta, o sea, formar quizá una mente con cierta lógica, una mente que te permita, ¿cierto?, adaptarse a nuevas tecnologías. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, trabajar con muchos ingenieros en programación y bueno, ellos deben enfrentarse a esta misma circunstancia porque en el fondo los lenguajes que aprenden van siendo modificados y por lo tanto, si nos ponemos en ese lugar, ellos no es que se aprendan algo de memoria, sino que lo que entienden es una lógica de estas tecnologías. Y eso es lo que les permite a ellos y ellas, ¿cierto?, moverse fácilmente. O sea, ¿por qué te digo este ejemplo? Porque me recuerdo en un proyecto donde nos colaboró un ingeniero informático, él tuvo que aprender en unos días un lenguaje, pero como tenía una lógica, una capacidad para entender cuál era su estructura, cómo funcionaba, dónde encontraba las cosas que se aplicaban y otros temas, no sé, pues a los 3 o 4 días ya estaba haciendo un resultado, nos estaba generando y más que proponiéndonos problemas, estaba ya manejando esto, ¿no? Entonces ahí uno puede observar algo, ¿no?, que tiene que ver como con un pensamiento, ¿no?, una capacidad, una habilidad, que creo que esa es la que hay que entrenar más allá de saber una técnica, ¿no?, que es un poco lo que de repente nos toca ver, por ejemplo, cuando vemos oficios muy estructurados, oficios que de repente cuando cambia la tecnología dejan a quien lo aprendió sin saber, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y ahí creo que también hay un componente que a propósito de la formación de nosotros los diseñadores es súper relevante, que tiene que ver con lo que estábamos hablando en la primera pregunta, o sea, el interés propio de buscar, ¿cierto?, algún espacio, ¿cierto?, y conocimientos que no necesariamente están en la currícula, ¿ya? Y eso es difícil de explicarlo a los estudiantes, y un poco entendiendo que hay estudiantes hoy día, ¿cierto? Me imagino que todos, a mí también me pasó, pensábamos que, claro, voy a ir a la universidad y voy a saber todo de esa disciplina, y en realidad es un esbozo, ¿no? Es un esbozo, son cosas, nosotros creemos las principales que deben saber, pero no está todo porque si nos ponemos a enseñar algo técnico hoy día, mañana ya va a estar obsoleto. Entonces, esto del pensamiento más lógico y de conocer cómo podemos ir aprendiendo diferentes lenguajes nos va a permitir movernos con más flexibilidad. Y eso son como capacidades blandas, ¿no? No necesariamente se forman así por nosotros, sino que esa sería mi respuesta, más que ayornar a cada rato los currículums de las carreras, porque ya estarían obsoletas. Al momento de que ya la enfrentamos, ya se vuelven obsoletas. Entonces, hay una cosa que me imagino que es más fácil enfrentarla así, ¿no?, con estos aprendizajes por fuera, mezclando. Y ahí hay un rol importante, creo yo. Mira, me voy a alargar un poco la respuesta, que en el fondo en la universidad, al tener tantos conocimientos, y creo que lo hablábamos hace años con Alejandro Arros, colega acá de la universidad, de poder generar esta movilidad, ¿no? O sea, que ojalá en algún momento los estudiantes de tal área se junten con los otros y llegan cosas en conjunto, y así se van enriqueciendo sus saberes, ¿no? Y eso permite que ocurra esto que estábamos pensando, ¿no? O sea, que ese conocimiento que no está en la currícula, quizás lo obtengo asistiendo a otras asignaturas o participando, trabajando con estudiantes de otras áreas. ¿Sí? ¿Mm? Y con otras universidades, de repente uno dice, Sí. Alejandro, claro, acá porque está la conexión, ¿no es cierto?, de Alejandro, que se torna muy interesante en la Universidad del Biobío, y es algo que hemos conversado en las reuniones, y también, por ejemplo, de parte de nuestra facultad, en las intercarreras, hacer Sí. actividades de música, con teatro, todas las capacidades que tenemos como diseñadores de operar en eso, y como tú bien dices, Alvarito, tenemos que capacitar capacidad para mí, al capacitar justamente es darle esas herramientas blandas al estudiante para que tenga seguridad en sí mismo y sea capaz de después abordar todo lo que venga por Sí. delante. Realmente el mundo, y lo que yo pensaba recién, o sea, el mundo cambió tan rápido, incluso para nosotros, para ellos, en este momento, en esta circunstancia, que tuvimos que adaptarnos
autodesafiarnos, decir hasta dónde somos capaces de operar, qué somos capaces de hacer, qué no sabíamos y nos adaptamos en un corto lapso. Entonces, esa analogía de lo que hemos aprendido en este tiempo habla muy bien de lo que somos capaces de generar, ¿no es cierto? Nosotros como creativos, como personas inteligentes, pensantes, y como seres humanos ya formados, ¿no es cierto? Y en formación. Entonces, eso lo encuentro muy, muy interesante. Alvarito, te quiero dar las gracias porque nos da una ponencia, la última, ¿no es cierto?, para cerrar este maravilloso ciclo que nos ha desafiado. A todos los docentes, quiero agradecer también a alguien que no agradecí al principio, ¿no es cierto?, que son todos nuestros moderadores, que fueron estudiantes de la carrera, ¿no es cierto?, Camila Maturana y Cristóbal Barría, ¿no es cierto?, que nos moderaron, igual que la docente Sol Montero y la académica también Verónica Enríquez. Así que nada más que agradecer eso, es decir, una información, digamos, para los que quieran, ya para cerrar, te agradezco de nuevo, Alvarito, y para cerrar esta ponencia, decirles de que vamos a seguir conectados con ustedes. Si tienen cualquier consulta, por favor, remítanse a contacto punto diceno, ¿no es cierto? Lo estoy escribiendo, punto diceno, @upla.cl. ¿Para qué? Para que puedan consultarnos acerca de sus certificaciones que van a llegar en un corto lapso, ¿no es cierto? Y todas las dudas que tengan a lo mejor de intercambiar contactos entre ponencistas y ustedes, si han quedado con alguna duda de este seminario. Y además comentarles de que en un trabajo muy, muy especial que vamos a hacer justamente pensando en el feedback y en cómo operamos en este seminario, en cuáles son las cosas que estuvieron potentes y para mejorar, ¿no es cierto?, en futuros seminarios. También vamos a entregar un cuestionario que sería muy interesante que todos respondieran, ¿no es cierto?, después de todas estas ponencias, para que tengan una etapa de evaluación de este seminario, ustedes nos digan sus apreciaciones, porque eso para nosotros es súper relevante, para poder crear otros en estas modalidades que no sabemos, Alvarito, hasta cuándo vamos a estar, ¿no es cierto? Así que nos desafían a pensar qué vendrá. Exactamente, exactamente. Bueno, esto se puede prolongar por un tiempo, así que hay que adaptarse también. Bien, oye, bueno, gracias a todos al equipo, a los estudiantes, bueno, a las personas que nombraste, ¿cierto? Y espero que haya sido nutritivo para todos los estudiantes y especialmente a nuestros estudiantes de la facultad. Me despido. Maravilloso. Muchas Doy gracias. el paso a Guido. Gracias, profesora. Interesantes los temas. Parece que no queremos cerrar el seminario. Podríamos seguir hasta mucho rato más. Los temas son muy interesantes. La pregunta que hace el joven que plantea acerca de la visualidad de cómo las carreras van reaccionando a los momentos que se nos van produciendo en la sociedad y en las tecnologías. Evidentemente que responder a aquello no es una tarea que estemos tan en la inmediatez. No estamos en la condición de ir adecuándonos a medida que las cosas se van produciendo. Yo lo que quiero resumir en este cierre, esperamos haber contribuido a todos los intercambios de experiencia. Han habido ponencias muy interesantes de diversos ámbitos y por lo tanto esa posibilidad de acceder a esa información, a esa experiencia es muy nutritiva. Yo creo que lo que nos puede dejar como resumen del tema de la pandemia y cómo nos afecta a todos, tal vez lo que podemos rescatar es que definitivamente el tema de las tecnologías y el de poder encontrarnos en este medio virtual es una gran oportunidad. Ya hemos visto que tenemos participantes desde Estados Unidos a Mendoza, Buenos Aires, la Universidad Austral, Tarapacá, innumerables lugares que tuvieron la posibilidad de incorporarse a esta experiencia. Así que por un lado, sufrir y esperar que todo esto pase pronto y termine alguna vez y podamos volver a nuestras vidas, como se dice. Mientras tanto, estamos haciendo comunidad nosotros, estamos reuniéndonos, congregándonos en torno a los temas que nos convocan. Nosotros somos los apasionados del diseño, ¿cierto? Nosotros nos emociona el diseño, nos entusiasma el diseño, cada uno en su especialidad, porque también tenemos que pensar que esta profesión tiene múltiples maneras de desarrollarse
Y en eso somos muy afortunados también. Muy afortunados, yo tengo que decirlo. Nosotros venimos de distintas áreas, algunos tenemos el pelo más blanco que otros, ¿cierto? Somos más analógicos, somos más digitales, así que en ese sentido tenemos distintas maneras de enfrentarnos. Lo que yo quiero transmitirle a los alumnos aquí presentes y invitarlos a seguir nutriéndose, ¿ah? Porque cuando uno se está formando, uno mismo se va alimentando. Como decía, no hay que esperar, como decía el profesor Álvaro, no hay que esperar que toda la universidad te va a entregar todo. Eso es imposible, no se puede hacer aquello. Lo principal es que el estudiante tiene que comprender que él tiene que ir formándose y buscando las áreas en las cuales piensa desarrollarse. Ya vimos, como decíamos, que el diseño, en todas estas 16 exposiciones, vimos que el diseño tiene toda esa tremenda cantidad de temas. Incluso hay muchos temas que aquí no, por naturaleza de tiempo, no pudieron ser incorporadas porque el diseño se expresa en muchísimas otras más que aquí no vimos. Entonces, es tarea del alumno, ¿ah? Porque aquí la mayoría de los presentes son alumnos, es tarea del alumno empezar a darse cuenta hacia dónde se quiere dirigir y cómo va construyendo él mismo. Él mismo va construyendo su propio conocimiento. Y ahí me voy a permitir también expresar un mensaje a los alumnos. Cuando aprenden o cuando estudian algo, en la tarea que tiene que hacer el alumno es preguntarse a sí mismo, ¿qué le pregunté al profesor hoy? No qué recibí del profesor hoy. La situación es distinta. Cuando yo me planteo qué le pregunté al profesor, yo estoy cuestionando mi saber de lo que estoy acumulando. Por lo tanto, cuando yo pregunto, propicio el diálogo. Educar es un diálogo, no es un receptor pasivo que se coloca frente a un hablante que es capaz de hablarle 1, 2, 3, 4 horas, ¿cierto? Puede estar muy entusiasmado, pero si el sujeto que está recibiendo esa información no está participando, no está cuestionando, ni está asumiendo una visión de lo que le están entregando, no hay comunicación, no hay educación, no se educa. El alumno no es una alcancía, no es una alcancía en la cual se van depositando determinados contenidos, determinados saberes. Esta es una relación entre ambos. La educación se construye entre los dos. Por lo tanto, esa es la instancia que este seminario, por eso es muy nutritivo, porque nos permite que el alumno, las preguntas que se van haciendo, se van construyendo inquietudes y se van solucionando puntos de vista que uno tal vez no tenía muy claros de cómo enfrentarlo. Así que en ese sentido, yo me siento muy satisfecho y todos los profesores de la carrera, todos, el conjunto de profesores, en haber tratado de responder a esta inquietud que nació de los alumnos. Yo quiero decir que este seminario nació de una inquietud de los alumnos. Los alumnos dijeron, bueno, planifiquemos una actividad en la cual nosotros podemos buscar conectarnos con otras situaciones, con otras personas que desarrollan en otras áreas. ¿Ah? Como sabemos, como lo dijimos, el diseño es tan amplio que en realidad no podemos cubrirlo todo. Así que en ese sentido, muchas gracias por habernos permitido contribuir a eso. Muchas gracias por haber contribuido a esto. Y nos sentimos satisfechos de haberlo hecho. ¿Ya? Quiero decir finalmente que, a pesar de que muchas de las presentaciones, como decía el profesor Widimilla, muchas de las presentaciones se enfocan a lo digital, a lo de los instrumentos y a las tecnologías, en las cuales somos muy afortunados en estos momentos de poder tener al alcance tantos recursos para crear o para diseñar, para innovar, pero lo que está detrás de todo eso, más que de los instrumentos, está la posibilidad de cada uno de desarrollar su propia inventiva, de cómo construye o cómo innova, cómo genera distintas formas. ¿Ya? Entonces, ese también es parte de la pregunta, ¿se fijan? La pregunta que yo les desafío que ustedes se hagan. ¿Cómo yo respondo ahora utilizando toda esta parafernalia, podríamos decir, todos los instrumentos que tenemos? Ahora, ¿cómo yo uso esos instrumentos? Y por lo tanto puedo desarrollar mis diseños, mis capacidades y poder innovar y poder aportar en ello. Así que en ese sentido, este seminario lo que pretende siempre es dejar como la ampolleta prendida. Todas estas reuniones en cuales
nosotros compartimos distintos puntos de vista, es justamente eso, dejar el entusiasmo, dejar la idea de que nosotros tenemos que seguir nutriéndonos. Y reiterar, como digo, somos privilegiados dentro de todas las dificultades, somos privilegiados en el sentido que podemos acceder al conocimiento, esté donde esté en otro lugar físicamente, está en otro, lejos, está en el mundo. O sea, somos privilegiados en eso, y por lo tanto en eso nosotros tenemos que usar ese privilegio, y tenemos que darnos cuenta de cómo se expresa el diseño en sus diversas estado del arte, como se dice, ¿cierto? El estado del arte, del diseño de la web, del diseño digital, del diseño de la animación, del diseño editorial, de todas las áreas. Nosotros tenemos una gran posibilidad de acceder a ello, sin movernos de nuestras casas, porque no lo podemos hacer. Pero a través de la pantalla ya vimos que sí es posible. Así que esperamos, como les digo, haber contribuido a ello. Nos dan ganas de seguir reuniéndonos en torno a temas y poder conversar en cuanto hay muchísimas cosas que nosotros podríamos seguir conversando sobre lo que significa el proceso de aprender y el proceso de enseñar o de cómo nos desarrollamos en distintas áreas. Aquí fueron 16 sesiones, no es menor, 16 sesiones, se reunieron 22 personas. No es menor, de distintos lugares, como ya vimos. Tienen panelistas que estaban en Temuco, nuestra diseñadora que está en Nueva Zelanda, etc. Pero bueno, ustedes ya lo vieron. Así que, buenas noches, me estoy despidiendo. Muchas gracias. Espero que nos encontremos en algún momento. Esperemos que en alguna circunstancia pudiéramos volver a hacerlo. A lo mejor quedamos con las ideas tan cercanas de que es fácil hacerlo finalmente. Es cosa de voluntad, es cosa de poder reunir voluntad y poder hacerlo. Así que en ese sentido, bienvenida a todas las ideas. También, como decía la profesora Claudia, queda nuestro correo, contacto.diceno@upla.cl, en la cual podemos responder sus inquietudes. Como dijo la profesora, la certificación la vamos a entregar en unos días más. Ahora, como también es online, estamos en la preparación de las certificaciones, tanto para los panelistas, expositores, como para los asistentes. Así que cerramos el ciclo. Todas nuestras charlas están las grabaciones están en el canal de YouTube, que están en la página web. La página web permanece, no se va a terminar, va a estar allí. Así que si alguien quiere volver a ver o se perdió alguna de esas charlas y quiere volver a verla, no hay ningún problema, está disponible. ¿Ya? Y gracias, pues gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de reunirnos, ¿cierto? Así que buenas noches, que todo esté muy bien, sigan cuidándose por favor, porque dentro de todo, como decimos, estamos sometidos todavía a una situación compleja, ¿ya? Y en la voluntad de que cada uno se cuide, vamos a ir superándolo. ¿Sí? Muchas gracias Álvaro, muchas gracias profesora Claudia, y buenas noches, chao.